¿Qué pasaría si dividimos el día de alguna persona en dos partes? Un científico premio Nobel realmente hizo exactamente lo mismo con cerebros humanos vivos. Y los secretos que revelaron sobre el cerebro humano han desconcertado a todos durante los últimos 60 años. En la década de 1960 se observó de cerca a pacientes cuyos cerebros fueron divididos en dos mitades debido a una cirugía extraña. ¿Notas alguna diferencia visible en su comportamiento? No lo notas en el momento, solo te adaptas. Solo tiene un cerebro de respaldo, es todo lo que sé. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue ganado por Roger Sperry y su estudiante psicólogo Michael Gazzaniga. Porque llevaron a cabo una serie de experimentos con pacientes de cerebro dividido. Estaban tratando de averiguar de qué manera la cirugía cambió el pensamiento y el comportamiento de estos pacientes y si dicho cambio reveló algún secreto acerca de la conciencia humana. Bueno, al principio, después de la cirugía, estas personas parecían estar funcionando normalmente y realizando sus tareas diarias con bastante facilidad. Sin embargo, se empezó a notar algo extraño cuando necesitaban tomar decisiones. A veces parecía que algo diferente estaba ocurriendo con ellos. A menudo, si una mano intentaba hacer algo, la otra mano parecía querer tomar el control y detenerla, como si actuaran por separado. A veces, su mano izquierda interfería con lo que la mano derecha estaba haciendo, creando una especie de conflicto. Incluso cuando se les mostraban imágenes, a menudo decían no haber visto nada, o simplemente: en este experimento notarás donde siguen insistiendo que vieron algo en la pantalla como un martillo. Pero cuando se les pidió que lo dibujaran en un papel, dibujaron una sierra. ¿Qué? ¿Viste un martillo? Bien, solo cierra los ojos y dibuja con la mano izquierda. Solo déjalo fluir. Está bien. ¿Qué es? ¿Viste eso? ¿Qué es un bosón? ¿Cómo puede la conciencia estar atrapada en dos partes de la misma dimensión? Ahora tiene 20 años, pero en muchos aspectos aún se comporta como un niño de 12. 20, pero en muchos aspectos todavía es como un niño de 12. Y si eso sucede, entonces ¿cómo en un cuerpo de humano dos almas están permaneciendo? ¿Qué significa eso para mí? ¿Y este extraño comportamiento nos está diciendo algo sobre la verdadera naturaleza de conciencia? La investigación del cerebro dividido ha brindado nuevas perspectivas a la neurociencia y la filosofía para entender nuestra mente. Actualmente consideramos inteligentes varias formas de vida como delfines, chimpancés, perros, entre otros. ¿Cómo le muestro a esta criatura? Con mentes más capaces resolvieron grandes rompecabezas consecutivamente. Hasta alcanzar su recompensa. Y luego hay algunas criaturas inteligentes como los elefantes, cuyo cerebro es mucho más grande que el de los humanos. Sin embargo, incluso en términos de inteligencia y conciencia, esto no es necesariamente paralelo a los humanos. Entonces, ¿cómo? Bueno, parece que nuestro cerebro ha sido construido de una manera muy especial y única. Y lo interesante de esto es que incluso en pacientes con daño cerebral literal, su coeficiente intelectual no se reduce tanto, lo que en otros casos animales sería imposible. Y por eso tomen palomitas, porque hoy estamos explorando cosas especiales que incluso podrían confundir a todas. En un solo detalle se resumirá y en un solo idioma se decodificará, y te lo garantizo. Hoy presenciarás cosas tan alucinantes que nunca habías soñado antes. En 1962 se realizó la primera callosotomía del cuerpo calloso en un paciente, lo que significó que esta estructura en su cerebro fue completamente cortada. ¿Pero qué es el cuerpo calloso? Nuestros cerebros tienen dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Entre ellos hay neuronas especiales llamadas comisuras que actúan como una red de conexión. Las comisuras son como carreteras de información, transfiriendo datos entre ambos hemisferios. Ahora, entre estas comisuras, la más grande es el cuerpo calloso, que se ubica exactamente en el centro del cerebro. Es como una gruesa agrupación de unos 200 millones de neuronas que representa cerca del 80% de todas las carreteras neurales. En nuestro cerebro hay pocas comisuras que se ven al observar una pantalla. Ahora, nuestro paciente, que era un veterano de guerra mundial, se encontraba en los Países Bajos durante los bombardeos en su momento de ingreso, lo que le impidió recuperarse por completo. Desafortunadamente, por su estado parecía que iba a morir, así que lo llevaron de regreso a tratarse. Durante ese tiempo no hubo ningún caso de ictericia en el caso.
Mientras tanto, durante la guerra se cree que los soldados sufrieron lesiones cerebrales que resultaron en crisis epilépticas recurrentes. Este problema persiste debido a una fuerte corriente epidémica. Además, los doctores a través de medicamentos no pudieron controlar esto durante muchos años. Nuestro paciente, que llevaba más de 10 años lidiando con severos ataques epilépticos, estaba afectado 2 o 3 veces al día por esos ataques. En los años 50, Roger Walcott Sperry, un neurobiólogo estadounidense, realizó experimentos de cortes y cortes en monos. Ellos describieron cómo estas personas utilizan los lados del cerebro de manera individual. Entre sus investigaciones, notaron que incluso después de seccionado el corpus callosum de un animal, no perjudicaba sus habilidades para moverse o comer. La idea en la superficie parecía como si nada hubiese pasado, que no se había realizado ninguna cirugía. Después de realizar varios experimentos y registrar varios estudios, concluyeron que el corpus callosum no es esencial para la función básica de los humanos. ¿Él estaba equivocado? Bueno, esta respuesta llegará bastante pronto, pero primero, ¿cuánta gente va a mirar a hacer una cirugía cerebral tan arriesgada así? Bueno, si el hemisferio está separado por completo, hay preguntas que quedan. Porque cuando el cuerpo calloso es separado, varios doctores y neurocirujanos observaban que solo el cerebro tenía esa particularidad de ser dividido. Estas cirugías aplicadas completamente en el cerebro se propagaban y quedaba controlado para no ser confundido. Entonces Sperry propuso esta idea: si todos los ataques están propagándose a través del cuerpo calloso, ¿por qué no cortarlo por completo? Así, incluso si un ataque iniciara en una parte del cerebro, no se propagaría al resto del cerebro. Y luego esta idea podía ser controlada de manera más eficaz, y Sperry, siendo un conocido neurólogo en su momento, también demostró este procedimiento en varios experimentos con animales. En base a esos datos, la comunidad científica también se convenció de que efectivamente este tratamiento podría ser un tratamiento genuino que finalmente aliviaría a estos pacientes de años de sufrimiento y dolor. Por eso, en 1962, por primera vez, un ser humano fue operado para cortar el cuerpo calloso, lo que resultó en que su cerebro se dividiera en dos partes, izquierda y derecha. Ahora ambas partes podían funcionar de manera independiente. Es como si una vez en un barco hubiera dos capitanes. Entonces, ¿cómo se asignarían los roles en el timón a estos dos capitanes? Bueno, realizando un experimento visual simple, durante unos segundos observas en esta pantalla que aparece una línea y aquí ves una 10, enfócate en ella. Ahora, déjame preguntarte qué exactamente estás viendo. Bueno, si eres una persona sana, dirás que ves los colores rojo y azul. Pero si la misma pregunta se te hiciera y no pudieras decirlo, solo mencionarías rojo y te limitarías a eso. Finalmente, ¿qué es? Bueno, observar algunos otros clips y patrones. Lo que está en el campo de visión derecho, los pacientes con una corpus callosotomía pueden identificarlo fácilmente. Pero, como ven algo en el lado izquierdo y se les pregunta qué es, dudan o dicen que no vieron nada. Podemos ver aquí que cuando mostramos una palabra o una imagen, Joe puede nombrarla fácilmente. No lo vio, cierre los ojos y deje que su mano izquierda haga un poco de trabajo aquí. Bien, ¿qué tienes ahí, Pan? Ahora, fue interesante, voy a intentar ver a través de sus ojos izquierdos. ¿Fue esto un efecto secundario inesperado de la cirugía? Golpean fuerte y profundamente. Hasta ahora, los científicos no sabían que nuestro cerebro trabaja de manera contralateral, ¿cierto o falso? Es decir, el hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Supongamos que estás sosteniendo un teléfono con tu mano derecha. ¿La señal va al hemisferio izquierdo de tu cerebro? Bueno, la sorpresa fue que el caso de nuestros ojos es totalmente diferente, jefe. Intenta cerrar tu ojo izquierdo y durante unos segundos enfócate al azar en cualquier punto con tu ojo derecho. ¿Está bien hacerlo? Ahora, lo que tu ojo derecho está viendo como imagen completa
tiene dos mitades, la perspectiva del lado izquierdo de la imagen y la perspectiva del lado derecho de la imagen. Ahora lo interesante es que para procesar la perspectiva del lado izquierdo del ojo derecho se envía al cerebro derecho y la perspectiva del lado derecho del mismo ojo se envía al cerebro izquierdo. Así que las dos perspectivas o vistas del mismo ojo se distribuyen entre ambas partes del cerebro y luego el cerebro forma una imagen completa. Así sucede lo mismo con nuestro ojo izquierdo. Nota que no es que la imagen completa del ojo derecho vaya al cerebro izquierdo y la imagen completa del ojo izquierdo vaya al cerebro derecho. Más bien, las dos imágenes de un ojo se distribuyen igualmente entre ambas partes del cerebro. Y después nuestro cerebro une esas dos imágenes para formar una imagen completa. Este descubrimiento Michael S. Gazzaniga explicó el significado de la imagen que se veía en la pantalla en su trabajo de 2017. Pero en el caso de pacientes con cerebro dividido, esta autopista para combinar las imágenes está cortada, ¿verdad? La parte izquierda de su cerebro recibe una imagen y la parte derecha recibe otra imagen, pero no se pueden combinar. Entonces, alguien dijo algo como que no podía verlo cuando realizó el mismo test. Cuando se le pidió dibujar con la mano izquierda, dibujó una sartén. Y este es otro caso también. Aquí se le mostró a un paciente una palabra y un experimentador le mostró imágenes diferentes en cada mano. Al verlo, el paciente vio exactamente las mismas imágenes en su mano izquierda y derecha. Claramente, hasta sus dos cerebros están obteniendo la misma información y ambas manos pueden reaccionar en el mismo sentido. Según los experimentos, podemos concluir lo siguiente. Bueno, significa que siempre que intentemos hablar usando el discurso o dar una respuesta verbal, el cerebro derecho que ve el lado izquierdo está consciente, lo que significa que el cerebro derecho está observando las cosas, pero no es capaz de verbalizarlo. Él no puede expresar lo que ha observado en palabras. ¿Significa que el cerebro derecho está mudo? Este descubrimiento fue un gran hito en la investigación del cerebro porque demostró que los centros del habla están exclusivamente en nuestro cerebro izquierdo, lo que significa que nuestro cerebro no es igual en ambos lados, no está distribuido equitativamente. El cerebro humano ha optado por la especialización en lugar de la generalización y por ello hay regiones especializadas en nuestra corteza cerebral. Hay neuronas especiales que han evolucionado para realizar tareas específicas. Los científicos han llamado a esta capacidad del cerebro humano lateralización cerebral. Ahora, es interesante notar que hay un área especial en el cerebro, específicamente en el hemisferio izquierdo, llamada área de Broca. Esta área es nuestro centro del habla, que nos ayuda a hablar. Y hay otra área llamada área de Wernicke, que nos ayuda en la comprensión. Así que el reconocimiento de palabras, ya sea verbal o vocabulario escrito, pasa por el área de Wernicke de alguna manera para comprender las palabras. Ahora, observemos esto con más detalle. Dos y 3, 4, 5, 7, Bowen, 2, Gabri. Hasluck, en estas pacientes, también se encuentra difícil contar de 1 a 10. En el mismo tiempo y en la misma secuencia, estas palabras no se encuentran. Este experimento se llevó a cabo en el Hospital Universitario de la Línea Espiritual en Islandia en 2010. Allí, 45 pacientes que sufrieron un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro fueron incluidos. Patachala, 45 pacientes mainse 39 cada año en el lóbulo parietal izquierdo Huachucata. Gis vaya se un kisi aur dwara bolegae discurso aur diálogo को फिर से repetir करने में दिक्कत आ रही थी. Responder देने में भी प्रॉब्लम हो रहा था. इसका cerebro को कॉमनmente afasia कहते हैं. इसी रिसर्च में फिर और खुदने पर यह पता चला कि específicamente en 39 pacientes के lóbulo parietal में एक área especial है जिसे लेफ्ट आर्कुएट fasciculus कहते हैं, वो severamente dañado हो गया था। और क्योंकि ये लेफ्ट आर्कुएट fasciculus एक स्पेशल न्यूरॉन्स का गुच्छा है जो ब्रोकास और वेर्निकिस एरिया को कनेक्ट करता है, और इसीलिए जब भी ऐसे पेशेंट्स किसी भी तरह की डिस्कर्सो को सुनते हैं तो उनका वेर्निकिस एरिया उन palabras को समझ तो जाता है। Sin embargo, debido a que la información no llega completamente al área de difusión para hablar o repetir, no pueden responder a la misma cosa o enmarcar las palabras de una manera significativa. Again, ब्रोकास आरिया सिर्फ स्पीच यानी कि हमारी जुबान से शब्दों को निकालने में स्पेशलाइज्ड है। उन शब्दों का सेंस बनाना वर्निके की एरिया का काम है। अगेन प्रूव्स कि हमारे ब्रेन में छोटे छोटे हिस्से हैं, कंपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में स्पेशलिजाडोज हैं।
ऐसे ही लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स के अपने खुद के कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं जो आप पंताला पर देख सकते हो। लेफ्ट ब्रेन वर्बल है, ज्यादा रेशनल है, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे फंक्शंस आपके लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस होते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कल राइट ब्रेन ज्यादा इमोशनल है, आर्टिस्टिक है, इमेजिनेशन ड्रिवन है और फीलिंग्स और इमोशंस को भर देता है। इवन विजुअल और स्पेशल स्किल्स राइट साइड में ही है। फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी भी राइट ब्रेन ही क्रिएट करता है। वरना लेफ्ट ब्रेन तो चेहरा भी याद नहीं रख पाता और न ही शेप्स और जियोमेट्री को पहचान पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो को देखना। स्प्लिट ब्रेन सर्जरी के बाद अगर पेशेंट्स को दोनों हाथों से एक एक करके एक क्यूब ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, सर्जरी के बाद उनके राइट हैंड यानी कि उनके लेफ्ट ब्रेन को पता ही नहीं होता कि क्यूब दिखता कैसे है और कैसे उसका एक ट्रेएसडी परसेप्शन बनाना चाहिए। इवन इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड से वो पेशेंट्स आसानी से क्यूब के ब्लॉक्स को असेंबल कर लेते हैं। अगर वही समय काम राइट हैंड को दिया जाता है जो अगेन लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो वो पजल को सॉल्व भी नहीं कर पाते। जबकि ऑपरेशन से पहले ये पेशेंट अपने दोनों हाथों से क्यूब को बना पाता था और क्योंकि ये राइट हैंडेड था तो उसने परफेक्ट ड्राइंग तो अपने राइट हैंड से ही बनाई थी। अब ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ऑपरेशन से पहले उसका राइट ब्रेन कॉर्पस कैलोसम के थ्रू अपनी विजुअल एबिलिटीज को लेफ्ट ब्रेन के साथ शेयर कर पा रहा था। अब ऐसे ही हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो ऑलमोस्ट लेफ्ट ब्रेन ही कैरी करता है और इसलिए सर्जरी के बाद भी जब ब्रेन दो हिस्सों में बट जाता है। Pero también los pacientes no experimentan una disminución de IQ y estos pacientes todavía son capaces de resolver problemas de IQ normalmente y aunque pueden hacer cosas normales, por eso nadie tampoco dice que algo mental es normal. Pueden ver normalmente y son inocentes, a menos que los hagas experimentar algo específico, como lo ven. Si le das a un paciente de cerebros divididos un cubo de rompecabezas para resolver con ambas manos lucharán entre sí. Se enfrenta a un común entre los pacientes de cerebros divididos. Por ejemplo, cuando hay una elección como qué camiseta ponerse o qué chocolate comer, la mano izquierda específicamente comienza a pelear y literalmente quita cosas de la otra mano. Entonces, ahora viene la pregunta principal. ¿Qué podemos aprender sobre la conciencia a partir de estos comportamientos y experimentos? Sobre la conciencia hay mucha curiosidad entre nosotros. Los filósofos siempre se han preguntado si la conciencia es una o si en realidad son dos. Entonces, ¿qué parte dominante controla nuestras decisiones? También, ¿la conciencia que percibimos es única en nuestros sentimientos? ¿O puede estar en múltiples lugares? ¿Podría ser que haya más de una o ninguna? ¿Y la conciencia está localizada? Podemos localizarlo usando tecnologías como imagen por resonancia magnética y escáneres cerebrales para determinar exactamente en qué parte del cerebro reside. Bueno, al indagar esto debemos considerar que quizás no hay un lugar especializado para eso, al menos no uno solo. Está creando nuestra experiencia consciente diaria. ¿Qué sucede para las personas que, por alguna razón, tienen un cerebro que no se ha desarrollado hasta el nivel de especialización del cerebro humano ordinario? De hecho, en la mayoría de las personas con esto, el cuerpo calloso no tendría ambas mitades, así que podrían no sentir nada al respecto sobre estos temas. El experimento mostró que el cerebro dividido de los ratones aún podía procesar patrones y rompecabezas visuales eficazmente, aunque no tan bien como un cerebro humano sin división. Solo porque la especialización o lateralización del cerebro no es tan extrema en ellos como lo es en los humanos, ¿qué tan diferente es en realidad la experiencia consciente humana de la experiencia consciente de los animales? Y sucede que un hecho asombroso sobre nuestro cerebro derecho, que recuerda, procesa emociones e imaginación, nos muestra pruebas de que el cerebro derecho apenas ha cambiado en millones de años. Y resulta que las estructuras cerebrales de nuestros ancestros primitivos se parecían mucho a estos, mientras que el cerebro izquierdo cambió por completo. Entonces, ¿por qué nuestro cerebro, que originalmente era bastante simétrico como el de otros animales, comenzó a desarrollarse de manera creciente asimétrica? Bueno, en todos esos años tenemos que entender algo muy bello, la historia de nuestro cerebro, sobre cómo se desarrolló esta especialización y por qué ocurrió. En esos primeros lugares vemos cómo los humanos cazadores ya sabían cómo cazar y no simplemente lo hacían.
Nuestros pasos no eran rápidos y ágiles como los de los herbívoros ni fuertes como los de los carnívoros, pero tenían ventajas únicas. Al caminar en dos piernas, nuestras manos quedaron libres para construir herramientas. हम बड़े असामान्य समूहों में रहते थे और जब मैं कहता हूँ असामान्य रूप से बड़े, मेरा मतलब है दर्जनों के समूह में जिसमें कोई भी जानवर नहीं रहता था। इन समूहों में जटिल सामाजिक गतिशीलता होती थी और इसीलिए हमने संचार करना भी सीख लिया था और हमारा आहार भी मांस खाने और पकाने की वजह से प्रोटीन और कैलोरी में उच्च हो गया था। जिन सारे कारकों ने वो परफेक्ट हालत तैयार किया हमारे दिमाग पर अत्यधिक दबाव डालने के लिए कि वो विकसित हो और हमारा केवल अस्तित्व लाभ बने। अब हमारा दिमाग तो साइज में एक लिमिट तक, एक लेवल तक ही ग्रो हो सकता था। बता सकते हो ऐसा क्यों? वेल, हमारे खुद के बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से। Porque hasta ahora, apenas 4 millones de años antes, cuando empezamos a caminar en dos piernas por dos piernas. Para caminar eficazmente era necesario acortar la región de los glúteos de nuestro pelvis. Esto es para mantener la simetría y el equilibrio. Esto significa que también en las mujeres se estrecha el canal de parto, pero nuestro cerebro todavía estaba evolucionando y creciendo en tamaño, y por esta razón se impuso una limitación al tamaño del cerebro. La evolución simplemente no soportó un tamaño de cerebro anormalmente grande, porque un cerebro más grande no se podía pasar fácilmente por la pequeña abertura del canal de parto. A este problema en biología se le llama dilema obstétrico. Y chicos, por cierto, es también la razón por la que los cuerpos de nuestros parientes cercanos, como los primates, aún hoy día llevan la carga evolutiva de nuestros cerebros grandes. Y por eso cuando las mujeres dan a luz es extremadamente doloroso a diferencia de cualquier otro animal, porque la cabeza de ningún animal es tan grande comparada con el cuerpo. Es debido a estas dos presiones evolutivas opuestas que nuestro cerebro ha podido crecer de una manera, pero el tamaño no pudo crecer de otra forma. Por eso el cerebro comenzó a desarrollar una red neuronal compleja e inició la especialización y el crecimiento. El cerebro izquierdo comenzó a transferir datos al cerebro derecho, como cuando lo hacemos en nuestro teléfono cuando el almacenamiento se llena. Y si había copias dobles de los mismos archivos que estaban en nuestro cerebro izquierdo y derecho originalmente, entonces eliminamos esas copias extra que desperdician espacio para que el cerebro pueda crear nuevos compartimientos para nuevas habilidades y nuevas redes neuronales. Muy interesante, ¿verdad? Pero ¿no te estás preguntando por qué solo el cerebro izquierdo y no el derecho? ¿Cómo? La evolución decidió al azar que solo en el cerebro izquierdo se desarrollarían habilidades de pensamiento sofisticadas como la lógica y la racionalidad que nos hacen diferentes de los animales. Bueno, la evolución nunca es al azar, sino siempre obligada. De hecho, puede que te sorprenda saber que el desarrollo de nuestro cerebro lógico izquierdo tiene mucho que ver con el uso de nuestra mano derecha, así que de alguna manera, tu lógica tiene que agradecérselo a tu mano derecha. Fíjate cómo nuestros antepasados durante millones de años vivieron en grupos complejos de cazadores y recolectores, y para sobrevivir en estos grupos y satisfacer todas las necesidades, tenían que trabajar juntos, ¿verdad? Y para eso era necesario tener una comunicación eficaz, ¿cierto? Claro, el hecho es que la comunicación eficaz no comenzó con palabras o lenguajes, sino con nuestras manos. El lenguaje de señas y el lenguaje corporal, por eso hasta hoy, el 93% de nuestra comunicación es no verbal. Por ejemplo, las palabras solo comunican 7% de la información, mientras que nuestro lenguaje corporal comunica el 55% de la información y el tono de voz el 38% de la información y ayudan a transmitir la totalidad de la comunicación. ¿Cómo sucedió esto? Hay una historia muy interesante detrás de esto que comenzó hace 4 millones de años. Cuando empezamos a caminar erguidos sobre dos piernas, nuestras dos manos quedaron completamente libres. Para realizar tareas específicas, ahora podemos usar ambas manos especializadas. Conducir un vehículo, golpear una pelota, usar tijeras o escribir, realizar actividades como estas requiere utilizar ambas manos de manera efectiva. Históricamente, nuestra mano derecha fue la que comenzó a desarrollar habilidades motoras finas. De esta manera verás incluso en la actualidad que el 90% de las personas son diestras. Ahora, en relación a este tema se han realizado varias investigaciones que indican que cuando se enfrenta a un objeto fijo como bloquear una pelota, dicha tarea se puede realizar con ambas manos con igual precisión. Cuando se lanza una pelota hacia un objetivo específico, las personas determinan que su mano dominante, generalmente la derecha, tiene más precisión.
Esta investigación generó una teoría que explica que históricamente, al utilizar herramientas como martillos, destornilladores o abridores, se requería mayor precisión. ¿Por qué nuestra mano derecha permanecía activa y la izquierda servía de apoyo? Por eso nuestro cerebro derecho, que está conectado con la mano izquierda, no se desarrolló tanto. Considerando el contexto y mirando el panorama más amplio, la mano izquierda se utilizaría principalmente para sostener objetos, mientras que la mano derecha proporcionaría soporte de otra manera. Esto permitiría que la mano derecha realizara tareas con precisión y movimientos afinados para completar actividades específicas exitosamente. Por lo tanto, el cerebro izquierdo se encargaría de pensar de manera lógica, analítica y estratégica y ejecutar pasos lógicos para completar tareas. Esta habilidad se desarrolló y permitió que el cerebro izquierdo se entrenara en sintonía fina y detalle, mientras que el cerebro derecho también se afinaba. Una perspectiva más amplia, un contexto más grande y la imaginación en el pensamiento son algunas de las capacidades que se aceleraron precisamente cuando los humanos comenzaron a realizar tareas físicas complejas. Hacer herramientas y utilizarlas de manera efectiva, repito de nuevo, realizar tareas físicas complejas que no requieren de tareas mentales. En esto hay una gran cantidad de teoría del funcionamiento del cerebro humano. Esto también explica por qué no podemos desarrollar lenguajes o palabras sin sentido notablemente. Porque a los animales no se les dio la oportunidad de tener una exposición repetida a las habilidades motoras finas de sus cuerpos como la que tuvieron los humanos, y por esta razón, su cerebro tampoco evolucionó para manejar tal complejidad. Amigos, punto a tomar en cuenta, mi señor, la inteligencia no es una cualidad superior, sino que son habilidades motoras refinadas y la complejidad en el movimiento físico, e incluso hay múltiples mecanismos de retroalimentación. Y si miras también la neurobiología de nuestro cerebro, encontrarás este secreto oculto que está viendo la luz. Nuestro cerebro está hecho de 86,000 millones de neuronas, de las cuales esto es parte del cerebro más avanzado, el cerebro que constituye el 80% del volumen total del cerebro. Y aquí es donde se procesan todos los inputs sensoriales. Pero ¿sabes qué? En esto solo el 10% de las neuronas del cerebro están activas, mientras que el resto está en el cerebelo, que maneja el control motor avanzado del cuerpo y constituye solo el 10% del cerebro. Pero incluso en eso hay de 55 a 70 mil millones de neuronas, lo cual es más que el 60% del cerebro completo. O sea que las habilidades motoras son tan complicadas y toman tanta carga en nuestro cuerpo que literalmente el 70% de nuestro cerebro es solo para el movimiento físico. Y por eso, hoy en día, hacer una red neuronal inteligente como Chat Generative Pre-trained Transformer es fácil, pero hacer robots conscientes y receptivos como los humanos es extremadamente difícil. ¿Cómo vas a encajar esos miles de millones de circuitos neuronales motores complicados en un solo cuerpo? Con complicados bucles de retroalimentación. Por esto, aún estamos lejos de lograr la conciencia en robots. ¿Qué podemos aprender de esto? Que primero los humanos dominaron el arte de la percepción y luego el del movimiento. El lenguaje fue descubierto primero, no en forma de palabras, sino en forma de gestos y señales físicas que desarrollaron el lado izquierdo del cerebro. Así que el lenguaje es solo un subproducto de nuestro movimiento físico, y el lenguaje corporal es la forma más fundamental de todos los lenguajes. Y curiosamente, este fenómeno lo podemos ver hoy todavía en algunos animales menos evolucionados, cuyos cerebros izquierdos no han evolucionado lo suficiente como para hablar con palabras, pero regularmente se comunican con un poco de lenguaje corporal básico, como se ve en este clip. Estos seres humanos han estado imitando su lenguaje corporal y comportamiento grupal por varios días. Y ahora estos lobos lo están tratando como un miembro más de su propia manada. Internet está lleno de clips así donde chimpancés, monos, gatos, perros, loros, etc. comunican físicamente con los humanos y expresan emociones como felicidad, tristeza y hasta celos con lenguajes corporales primitivos. Entonces, después de conocer todas estas cosas, ¿hemos llegado a algún entendimiento sobre la conciencia? ¿Qué aprendieron los científicos sobre la conciencia humana con los experimentos de cerebro dividido? Bueno, tal vez te haya pasado también que estás viendo una película con tus amigos y aparece una escena emocional. Ahora, una sola película, una sola pantalla, mismos colores, misma calidad de sonido. Después de que todos tengan el mismo input sensorial, diferentes personas tendrán percepciones y reacciones diferentes.
Si alguien es dominante del cerebro izquierdo y todos los inputs y la información sensorial se procesan desde el lado izquierdo, ¿le parecerá que una escena es poco realista? En la vida real eso no sucede. Puedo estar viendo una película y para mí es aburrida, y la misma escena emocional, si otra persona la procesa predominantemente en su cerebro derecho, entonces su cerebro creará una experiencia diferente y sus ojos pueden llenarse de lágrimas y dirá que es una película muy conmovedora. Esto prueba que la conciencia es una experiencia subjetiva y personal, y a esta experiencia subjetiva los científicos la han llamado qualia. Como por ejemplo cuando ves un atardecer y observas los tonos rojos y anaranjados, estás teniendo una experiencia consciente personalizada que nadie más puede compartir exactamente como tú. Ni siquiera donde se pueda replicar de manera exacta es imposible, porque tu conciencia es única, solo tuya. Pero hay una cualidad que todos los seres conscientes compartimos y eso es la conciencia de ser. Esa conciencia de que estoy vivo y soy consciente. Estoy viendo un atardecer ahora mismo y estoy sintiéndolo de esa manera. Incluso en pacientes con cerebro dividido se ha reportado que después de la cirugía, aunque sus cerebros están separados en dos mitades, todavía experimentan una sola conciencia como lo hacían antes. Lo que confirma que esta conciencia no es un estado mágico que esté distribuido equitativamente en todo el cerebro. Pero, ¿cómo se procesa la información que está llegando en qué regiones del cerebro y de qué manera? Él crea una calidad de experiencia o qualia de la conciencia, y por eso estos experimentos de cerebro dividido y sus hallazgos han cuestionado la mente única, la conciencia holística y varias teorías espirituales. Entonces, si solo una mitad del cerebro puede crear la misma experiencia consciente que el cerebro completo, esto significa que la conciencia no está localizada en partes específicas del cerebro y no requiere la sincronización completa de todos sus hemisferios. Más bien, la información de entrada es procesada por varias partes especializadas del cerebro y se integra para formar la experiencia consciente. Él considera un estado de conciencia y una experiencia consciente desde ese punto de vista. Déjame aclarar esto una vez más. No hay una sola área en nuestro cerebro donde la conciencia esté separada, sino que en realidad hay múltiples partes conscientes en nuestra mente, cada una con su propia forma de conciencia. Y de cierta manera, nuestros sentidos indican que la información que recibimos del exterior pasa por estas diferentes partes de nuestro cerebro. Así es como nuestra experiencia consciente emerge. Ahora imagina este simple experimento, donde nuestro cerebro percibe un sabor similar. Máquina con 10 tubos internos, y cada vez que el agua pasa a través de estos tubos se añade un nuevo sabor al agua. Este sabor añadido es nuestra conciencia y los diferentes niveles de conciencia en el cerebro. A veces en esta agua se mezclan 3 sabores o incluso 10. Los sabores y la salida, lo que realmente reconoces como el sabor, son nuestra experiencia consciente. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo se reconocen finalmente las diferentes partes del cerebro en la que nuestra mente tiene su conciencia y añaden su propio sabor a nuestra experiencia? Bueno, todo comienza con esa parte que literalmente inicia nuestra conciencia, sin lo cual nunca comenzaría la experiencia consciente. Esta parte del cerebro es el sistema de activación reticular que está conectado a nuestro tronco cerebral o lo que está unido a la médula espinal. Es parte de nuestro antiguo cerebro reptiliano y su función es activar el cerebro y específicamente el córtex cerebral, haciéndolo atento para que la información que está llegando se procese adecuadamente para crear esa experiencia. Es una forma primaria de impulso que crea conciencia y alerta, y por eso es un aspecto esencial de la conciencia. Nuestra respuesta de pelea o huida también comienza aquí, que es el bloque fundamental de todas las células de la conciencia, porque la reacción a un estímulo externo es el mejor ejemplo de que hay conciencia o que está alerta. Después del RASK, la información sensorial pasa por el tálamo, conocido como la estación de relevo del cerebro, ya que casi todas las entradas sensoriales van del tronco encefálico a través del tálamo hacia la corteza. El tálamo no solo retransmite, sino que también filtra la información, porque decide qué información es importante y cuál no, y prioriza las tareas del cerebro. Bloquea las señales innecesarias para evitar una sobrecarga cerebral. El tálamo también regula la sincronización del reloj interno, ayudando a mantener el estado de alerta y la motivación del cerebro.
Y luego pasa la información sensorial. Una conexión importante entre nuestro cerebro reptiliano y el cerebro neurológico es el córtex insular, precisamente esta parte. Lo que hace es mezclar las entradas sensoriales con emociones personales relevantes y memorias para crear una experiencia personal subjetiva. Según las investigaciones, y esto es bastante interesante, es el sentimiento de yo que todos experimentamos, esa sensación de estar consciente. La parte anterior de la ínsula está involucrada y desempeña un papel crucial en el control primario de los impulsos. Es otra estructura cerebral importante que principalmente procesa la información visual, nuestro sentido primario. Ese es el córtex occipital, donde se encuentran distintas áreas como B1, B2, B3 y B4 del córtex visual. Su función no es solo la interpretación de imágenes, sino también el procesamiento de colores, la detección de movimiento y la percepción de formas y profundidad. Los córtices visuales están conectados con casi cada región del cerebro y esta información visual procesada se dirige a nuestras regiones motoras, centros emocionales como la ínsula e incluso el córtex prefrontal, donde se procesa aún más. También hay otras regiones del cerebro como el hipotálamo, la zona posterior caliente, los ganglios basales, el hipocampo y el córtex parietal. Todos ellos procesan y mejoran la información a su nivel y añaden su sabor a la conciencia. Y el resultado final es lo que le da a nuestra conciencia personal su sabor y unicidad. Eso es todo en el contexto de la neurociencia de la conciencia. No es algo místico o espiritual, sino algo verdaderamente único y especial. Nuestra mente es el puente del mundo físico al mundo metafísico, donde los pequeños átomos del universo se convierten en pensamientos, los impulsos eléctricos se convierten en emociones, en lógica, en significado y en nuestro asombro por la existencia. Nuestro cerebro con esta conciencia es lo que da vida a este material universo sin sentido, en busca de un significado profundo y propósito. ¿Podría decirse que el universo está experimentándose a sí mismo a través de nuestros ojos? Estamos mirando estos misterios a través de nuestros propios ojos y buscando entender estos misterios con nuestra propia mente. En cada respiración nuestra, este universo nos recuerda que somos parte de su creación infinita. Y por eso, ser humano es algo tan especial, así que aprovechémoslo al máximo. Gaurav Thakur se despide. Jai Hind.